amigos televidentes y oyentes, gracias por acompañarnos en este día martes 11 de febrero, alistándonos para prestarles la más importante información generada durante los últimos días. Gracias nuevamente y síganos a través de nuestras plataformas digitales, eltelegrafo.com, ecuadortv.com.es. Escúchenos en el Dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. En cuanto a las entrevistas el día de hoy, haremos un análisis de las elecciones 2025 con la analista política Andrea Yepes y también recibiremos a Diana Jacome, asambleísta electa por ADN. Conoceremos un poco más de lo que fue su campaña política también y pues cómo van los resultados en Pichincha también. Lautaro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, María Mercedes, un buen día para ti, también para los amigos televidentes y radio escuchas y a quien se conecta en vía YouTube también con nuestra transmisión. Tenemos novedades electorales porque efectivamente, si bien es cierto, falta aproximadamente un 4% de actas en escrutarse, pero hay ciertos inconvenientes, dudas, novedades, polémicas, si lo queremos ver, en la provincia de Pichincha, y por eso lo vamos a abordar más adelante con Diana Jacome para conocer exactamente qué está pasando en el Consejo Nacional Electoral, porque el tema de este momento ya no es el binomio presidencial, sino los asambleístas. ¿Con cuántos llegará ADN? ¿Con cuántos llegará Revolución Ciudadana? En estos momentos no se puede determinar hasta que no finalice el conteo voto por voto y no queden actas que subsanar, María Mercedes. Así es, las inconsistencias tanto en Guayas como en Pichincha. Un poco de problemas. No te preocupes, pero entonces le contamos a los amigos televidentes que con más del 96% de actas ya escrutadas, la tendencia determina que Daniel Noboa y Luisa González van a la segunda vuelta del 13 de abril. Pero primero veamos cómo quedaron los resultados electorales de estos comicios, en qué provincias ganó cada uno y también su respectivo margen. Hasta el cierre de esta edición, el escrutinio no ha terminado, aunque faltan menos de 400 actas en ser contabilizadas y un 4% de revisarse por tener novedades. Pero el mapa electoral del Ecuador luego de los comicios es el siguiente. En 15 de 24 provincias, Daniel Noboa le ganó a Luisa González. Como observamos, en toda la Sierra, Galápagos y en casi toda la Amazonía. Además, Noboa superó a González por al menos 20 puntos porcentuales en 9 provincias, mientras que solo perdió por ese margen o más en 3. Y en las que más respaldo recibió fue en Chimborazo, Zamora, Chinchipe, Pastaza y Tungurahua. En esta última la distancia con Luisa es de 38 puntos porcentuales, mientras que en Pichincha la ventaja de Noboa es de 11 puntos, traducido en votos casi 200,000. Volviendo al panorama nacional, Daniel Noboa quedó en el primer lugar con el 44%, siendo el primer candidato en vencer al correísmo en una primera vuelta desde su padre Álvaro Noboa en el 2006. Y tras Luisa González, que tiene 43%, Leonidas Issa y Andrea González quedaron en tercero y cuarto lugar con el 5 y el 2,7% respectivamente. Sin embargo, a ambos, al igual que a los otros 12 candidatos, el voto nulo los vence por su 6,78%. Otro dato interesante es que de 13 millones de ecuatorianos empadronados, 10.700.000 acudieron a las urnas, mientras que un poco más de 2 millones se ausentaron y deberán pagar la multa electoral, que sumando a todos los ausentes, llega a 109 millones de dólares que debería recibir el Consejo Nacional Electoral. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El presidente de la República, Daniel Noboa, a través de sus cuentas en redes sociales, difundió un comunicado agradeciendo a la ciudadanía por el apoyo recibido en las urnas este 9 de febrero. Vamos a escuchar lo que menciona este documento. Gracias, Ecuador, por cada paso que diste con nosotros, por hacer de esta lucha nuestra lucha. Gracias por la esperanza y por el coraje de volver a creer, de creer que el país puede ser diferente, uno de progreso, sin corrupción y de un esfuerzo constante por enfrentar a las mafias y no de pactar con ellas. Gracias por su cansancio, por su sacrificio. Juntos dimos el primer paso. Ha sido un año de lucha incansable por el alma de este país. Ayer logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza, capaz de trabajar por ustedes y no de enfocar sus esfuerzos en perseguirnos o debilitarnos para obtener inmunidad. Ahora, como ha sido costumbre en este gobierno, vamos a luchar como el primer día para que su sueño de un país justo y de desarrollo se cumpla. Juntos, más fuertes y determinados que nunca para consolidar el nuevo Ecuador.
Con el triunfo electoral de Daniel Noboa y del movimiento ADN, la agrupación política se convierte en la primera fuerza política del país. Analistas ya habían anticipado que en estos comicios había la posibilidad de que el movimiento se asiente dentro de la esfera política nacional. Los resultados de los comicios así lo demostrarían. Y hoy hay que reconocer que en 14 meses un movimiento se ha convertido como ADN se ha convertido en una fuerza política en el país. Este era el análisis que días antes de las elecciones realizaba el analista político Leonardo Intriago sobre el partido de gobierno y su posibilidad de convertirse en la primera fuerza política del país. Hoy ya se debate si entrará con una mayoría a la Asamblea Nacional. Tras las elecciones se puede confirmar dos aspectos. Primero, que ADN se quedó con el primer lugar en los comicios generales en todas las dignidades, y en segundo, que serán el movimiento con más legisladores en el Parlamento. Y es que según los resultados oficiales del escrutinio, Daniel Noboa ha recibido una votación que en el margen está sobre la votación de la candidata González, lo cual implica algo que no ha ocurrido en los últimos 20 años, y es ver que alguien distinto a la Revolución Ciudadana pase primero a la segunda vuelta. Otro hecho inédito es que desde el 2009 no había un partido político con más asambleístas que la Revolución Ciudadana, como apuntó el parlamentario electo Esteban Torres. Y esa misma tesis la replicaron otros ganadores de la lista nacional, como Nils Olsen o Diana Jacome. Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo, y no descansaremos hasta cumplir con quienes nos han confiado su voto por un nuevo Ecuador. Para analistas, que ADN sea considerada la primera fuerza política del Ecuador da cuenta de cómo cayeron otros proyectos políticos que ni siquiera tendrán asambleístas suficientes para conformar una bancada. Más bien Construye ha tenido pues una caída por no mantener esa fidelidad de su voto, quienes vieron incluso una posibilidad mayor en alguien que también tenía una lucha compartida, pero más posibilidades. Expertos sugieren que convertirse en el movimiento político del momento también le daría mayor gobernanza al presidente Noboa en el caso de ganar la segunda vuelta. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El triunfo del presidente Daniel Noboa este domingo refleja la conexión con las nuevas audiencias y una estrategia comunicacional con el segmento joven de la población. Sostienen así varios analistas consultados al conocerse los resultados oficiales de los comicios realizados el pasado domingo. Los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo 9 de febrero confirmaron el triunfo de Daniel Noboa en una jornada que, según los analistas políticos, evidenció el impacto de una estrategia de comunicación eficaz y la consolidación de un nuevo esquema de liderazgo en el país. Para la analista política María Sol Corral, el éxito de Noboa se sustentó en su capacidad para conectar con las nuevas generaciones, particularmente a través de las redes sociales. Daniel consigue en solamente la ida, sin haber dado una declaración, porque todos estaban esperando esa declaración que no llegó, pero tiene 2.700.000 visualizaciones en su ida a la votación, y Luisa alcanza 270.000 visualizaciones. O sea, la diferencia entre estos dos candidatos es enorme, es de 4-1. Desde una perspectiva comunicacional, el analista Esteban Ron destacó que la clave del triunfo oficialista fue la forma en que se logró posicionar los mensajes y consolidar también una imagen presidencial fuerte. Noboa y su equipo lograron construir una narrativa efectiva que resonó con los votantes, señaló. Es un presidente joven. Sí, es un presidente que este grupo etario genera cierta identificación, pero aparte de eso nosotros estamos en una migración de la forma de ver la política en el Ecuador, que es una personalización, ¿sí? Más allá de los resultados, la contienda electoral reafirmó la existencia de un bipartidismo predominante donde la tendencia mayoritaria se inclinó hacia la continuidad de Noboa, según indicó el analista Alfredo Espinosa. Este escenario también se verá reflejado en el poder legislativo, donde los demás partidos políticos buscarán posicionarse y ganar espacios dentro de un nuevo equilibrio de fuerzas. Entonces la Asamblea debería tener un rol mucho más protagónico, ¿no? De apoyo a las iniciativas que vengan del Ejecutivo, pero también de análisis y de reflexión para coadyuvar a que la condición institucional del país mejore, que es lo que todos aspiramos. Mientras tanto, el escrutinio avanza y se espera que en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral oficialice los resultados finales. Rommel Garzón, Noticias 7.
Varios, ahora ex candidatos presidenciales, anunciaron su respaldo a Daniel Noboa, candidato presidencial por Acción Democrática Nacional, ADN, que participará en la segunda vuelta junto a Luisa González del correísmo. Analistas políticos consideran que hay trabajo por hacer en estos días previo a los comicios y más respaldo que captar. Con los resultados electorales del pasado domingo se reconfigura el tablero político del país. Ahora todo se centra en Daniel Noboa y Luisa González, que se verán cara a cara en la segunda vuelta el próximo 13 de abril. En este sentido, varias organizaciones políticas que no lograron un mayor porcentaje de votos anunciaron su respaldo a Daniel Noboa, candidato por ADN. El partido Suma, a través de un comunicado, señaló que respaldará a Noboa por considerarlo la mejor opción para el futuro del Ecuador, sin esperar nada a cambio, y lo ratificó su vicepresidenta Sandra Hidalgo en el espacio de Noticias 7. Y se ha decidido por mayoría, por unanimidad del Consejo Directivo, apoyar la candidatura de Acción Democrática Nacional por considerarla lo más conveniente para el bien común de todos los ecuatorianos. De su parte, Leonidas Sisa, el tercer más votado, indicó que no endosará el voto a nadie, mientras que Andrea González, la cuarta candidata más votada, aunque sin ser específica, dejó saber su postura. En realidad no podría sentarme yo a conversar absolutamente nada con quienes utilizaron nuestros recursos no renovables para su proyecto personal. Según el analista político Esteban Ron, los votos de González sí podrían permitir que Noboa crezca en segunda vuelta. Sabemos que no va a ser el correísmo, no sabemos qué pueda pasar con Noboa, lo más seguro es que podría plegar ella hacia el lado de Daniel Noboa. Ahí ya tienes por lo menos un 1%, si lo logras transferir. Sin embargo, a decir de Ron, el candidato por Acción Democrática Nacional debería cambiar su estrategia para estos días de campaña. A él le quedaría explotar el tema de la institucionalidad de gobierno. Aún queda por definirse a dónde irán los votos de los 12 candidatos que individualmente no obtuvieron ni el 1%. Y también si los candidatos presidenciales logran cambiar la percepción del voto nulo y blanco, que significan casi 1 millón de votos. Edison Saavedra, Noticias 7. Alrededor del 93% de los votos han sido escrutados hasta el momento en la provincia de Pichincha, en donde se instaló desde el domingo pasado la Junta Provincial Electoral. Además, se tramitan más de 300 actas que han presentado inconsistencias. Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, el material electoral de Pichincha fue trasladado hasta la Junta Electoral desde los diferentes recintos para su procesamiento. De inmediato se instaló en sesión permanente la Junta Electoral Provincial. Hasta la tarde de este lunes se ve escrutado el 94.04% de las actas de todas las dignidades elegidas este domingo 9 de febrero. En cuanto a binomio presidencial, el 95.41%, asambleístas provinciales el 92.96%, asambleístas nacionales el 93.60% y parlamentarios andinos el 94.19%. Conforme nos vayan saliendo las actas con novedad, en el recuento, dado los resultados que tengamos, iremos corroborando con la información que tenemos en el sistema. Durante la sesión de la tarde se inició la revisión y análisis de las actas que habían presentado inconsistencias. 347 actas que están con novedad, las mismas que serán remitidas para el recuento, firma, inconsistencias numéricas, tenemos también lo que es... no se logran visualizar bien las actas. Todo esto con la presencia de delegados de los observadores internacionales, principalmente de la Unión Europea. Observamos todo el proceso electoral, estamos en contacto con todas las personas que están envolvidas en este proceso electoral, no interferimos y vamos a mandar nuestras informaciones para nuestro equipo central que está aquí en Quito. La Junta Electoral de Pichincha espera concluir el 100% del escrutinio hasta este martes 11 de febrero. Rommel Garzón, Noticias 7. 12 candidatos presidenciales no obtuvieron ni siquiera el 1% de los votos en las elecciones generales. Un dato más, el que quedó último tuvo 11,000 votos. El Código de la Democracia establece que quien obtenga menos del 4% de votos en 2 elecciones consecutivas tiene que devolver el 50% del fondo de promoción electoral.
Las elecciones del pasado domingo reflejan una realidad. Los postulantes a la presidencia no representarían a los ciudadanos, o eso al menos lo reflejan los resultados. 12 de los 16 candidatos obtuvieron menos del 1% de votos. El más alto fue Henry Kronfle con el 0.71% y el más bajo, Iván Saquicela, con tan solo el 0.12%. Según el analista político Alfredo Espinosa, urgen reformas al Código de la Democracia. Dejar el grifo abierto para que cualquiera, por el simple hecho de expresar públicamente su deseo de ser candidato, participe en una elección auspiciado por una organización política con la cual no tiene ningún vínculo, lo único que ha hecho es degradar la calidad de la democracia, insisto, degradar la calidad del sistema de partidos. Según el artículo 223.1 del Código de la Democracia, quien en 2 elecciones consecutivas no obtenga el 4% de los votos, deberá devolver el 50% del fondo de promoción electoral. La gran discusión aquí es a quién le cobran la plata, a la organización política, a cuál de ellas, o si le cobran al candidato. Para Espinosa, las reformas también deben estar en la formación de las organizaciones políticas con la recolección de firmas de afiliados. La mayoría de ciudadanos no sabe ni dónde operan ni quiénes son sus líderes, pero sí sabe que reciben recursos del Estado para su funcionamiento. Por otro lado, para el analista político Esteban Ron, es necesario que a través de reformas legales se restrinja la cantidad de candidatos invitados. No puede ser que de 16 binomios, ¿sí?, tengas a 12 con candidatos invitados. Los candidatos invitados te vienen a distorsionar la carrera o trayectoria política que podría tener una persona dentro de la actividad de una organización política. Lo que debería haber, según Ron, es un sistema de sanciones similares a las tarjetas rojas y amarillas en el fútbol, que acumulen infracciones que podrían terminar con la existencia de partidos políticos. Si es que no cumples 2 o 3, ya eliminar la organización política. Entonces, creo que los mecanismos hay, pero de ahí limitar el número de candidatos es romper con el principio de pluralidad y eso es bien complicado. Edison Saavedra, Noticias 7. Con la finalización de la primera vuelta, el cronograma para el balotaje sigue su curso. El próximo 23 de marzo deberá desarrollarse el debate presidencial obligatorio entre los candidatos finalistas. La campaña iniciará el 24 del mismo mes hasta el 10 de abril. El proselitismo de cara a la segunda vuelta entre los candidatos finalistas no es de inmediato. Si bien acabó la primera vuelta electoral, en estos días deben transcurrir los plazos para que concluyan los escrutinios oficiales, las fases de impugnación y apelación y finalmente la proclamación de los resultados de la jornada de este domingo. De cara al balotaje o segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral deberá seguir ejecutando el cronograma establecido inicialmente. De acuerdo al esquema, se tiene planificado para el domingo 23 de marzo el debate presidencial entre los 2 candidatos finalistas. La campaña electoral arrancará un día después, es decir, desde el 24 de marzo hasta el 10 de abril. El 6 de abril, el Consejo Nacional Electoral realizará el simulacro de votación y escrutinios. Del 11 al 13 del mismo mes regirá el silencio electoral y la segunda vuelta se realizará el domingo 13. El nuevo presidente o presidenta asumirá funciones del 24 de mayo en una ceremonia protocolaria de posesión a desarrollarse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Javier Ceballos, Noticias 7. Hablemos de la futura Asamblea Nacional que se va a posesionar el 14 de mayo. Y es que hay figuras nuevas y otras sí ya conocidas de la política ecuatoriana que van a ocupar una curul en este nuevo periodo legislativo que comienza, como ya nos dijimos, el 14 de mayo próximo. ADN y Revolución Ciudadana son las 2 agrupaciones políticas que tendrán el mayor número de legisladores. Según proyecciones iniciales, ADN tendría el mayor número de asambleístas en el nuevo periodo de la Asamblea. Superarían en promedio los 67 legisladores. Quienes ocuparán una curul son Anabela Asín, Nils Olsen, Sade Fritchi, Esteban Torres, Diana Jácome, Valentina Centeno, Inés Alarcón, Natalie Morillo, entre otros parlamentarios. La alianza entre el Movimiento Reto y Revolución Ciudadana tendría un número significativo de legisladores, pero menor en cuanto al número que logra ADN. Los asambleístas de esta bancada serán, por ejemplo, Raúl Chávez, Ricardo Patiño, Viviana Veloz, Pamela Aguirre, Roberto Cuero, entre otros. La demás composición del Pleno se repartirá entre bloques minoritarios como Pachacutic, Partido Social Cristiano, movimientos locales y Construye.
Jonathan Parra, independiente y quien acaba sus funciones como legislador el próximo 13 de mayo, opina que con esta configuración del Pleno en el próximo periodo, lo que debe primar es el diálogo en temas de interés común para los ecuatorianos. La nueva asamblea también va a estar dividida y por el bien del país tienen que hacer lo que en realidad quiere el pueblo ecuatoriano, que devenguen su sueldo para seguir trabajando, para darles leyes y por supuesto fiscalización, que son las competencias únicas de los asambleístas. Yajiren Noriega fue reelegida asambleísta por la Revolución Ciudadana. Estará en funciones hasta el 2029. Para ella, lo ideal será conformar una mayoría superior a los 77 asambleístas con movimientos y agrupaciones afines a su pensamiento político. Es el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos sociales que tienen que ser garantizados. Entre los asambleístas de ADN, Revolución Ciudadana y eventualmente Pachacutic, nacerán los acuerdos para designar a las principales autoridades de las comisiones legislativas, vocalías del CAL y las 2 vicepresidencias de la legislatura. Javier Ceballos, Noticias 7. Les contamos que la Policía Nacional ya informó que hasta el domingo pasado 9 de febrero del 2025 se emitieron 759 citaciones y hubo 6 detenidos por incumplimiento de ley seca, el silencio electoral y por diferentes, además, infracciones electorales. Veamos. La información de la Policía Nacional se emitió con corte a las 16 horas de este domingo 9 de febrero, donde se señala que se emitieron 759 citaciones durante las elecciones, de ellas 741 por consumir o expender bebidas alcohólicas y 13 por presentarse a votar en estado etílico. 741 libadores que han sido entregados a las estaciones respectivas a nivel nacional. Es una cifra bastante grande igual. El trabajo policial justamente se refleja en estos números y yo creo que debemos seguir mejorando estos temas junto con la ciudadanía. Además, una persona fue citada por realizar propaganda dentro de un recinto electoral y 2 personas más por realizar propaganda en días prohibidos. Además, 2 personas fueron citadas por alterar el desarrollo de las votaciones. En cuanto a infracciones electorales, 6 personas fueron detenidas, 3 por falso sufragio y 1 por falsificación y uso de documento falso, y 2 por suplantación de identidad. Desde las gobernaciones provinciales se coordinaron operativos en todas las provincias para garantizar el cumplimiento de la normativa electoral. Consideramos como Policía Nacional que en efecto esta jornada electoral ha sido bastante respetuosa de la normativa, de la legalidad y a diferencia de lo que como usted bien indica se pensaba, realmente ha sido una jornada pacífica en nuestro país. Según el informe de la policía, los controles iniciaron el pasado viernes 7 de febrero, cuando entró en vigencia la ley seca, la cual prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas hasta el cierre de los comicios y también pasado el mediodía del 10 de febrero. Las personas citadas por violar esta restricción deberán pagar una multa de $235. Rommel Garzón, Noticias 7. Por cierto, ayer la policía informó que durante la jornada de la primera vuelta electoral hubo a escala nacional 1.434 detenidos. Del total, 15 personas por falsificación y uso de documento falso, 5 por suplantación de identidad y 15 por falso sufragio. Por tema de boletas de captura también, boletas por manutención y otros delitos relacionados con ello, hay un total de 623 personas, 18 detenidos por delitos de boletas de violación, 27 que eran buscados por tráfico de drogas, hay otros por asesinato, por porte de armas, tenencia de armas, abuso sexual, y 178 personas que fueron detenidas porque han cometido otros delitos y se aprovechó la elección para poder aprehenderlos. En total, por cierto, hay 227 ciudadanos con boletas de apremio vigentes y por eso fueron todos ellos detenidos el domingo 9 de febrero. 7 de la mañana, 24 minutos, momento de hacer una pausa. Al retornar tendremos ya en una entrevista vía telemática con la analista política Andrea Yepes para analizar la campaña electoral, los resultados. Quédese con nosotros. No se vayan. De la mañana con 26 minutos, iniciamos nuestra primera entrevista de la mañana vía telemática. Andrea Yepes, analista político que nos acompaña. Muy buenos días, bienvenida a Noticias 7. Andrea, ¿cómo está?
Muy buenos días, amigos, muy buenos días a la audiencia que se conectan esta mañana. Bueno, quisiéramos iniciar con sus primeras apreciaciones sobre el desarrollo de la jornada electoral el domingo y los primeros resultados ampliamente. ¿Cómo puede comentarlos? Bueno, definitivamente este es un resultado que el pueblo ecuatoriano no se esperaba y probablemente las tiendas políticas tampoco. Es muy difícil predecir un empate técnico de este nivel. 44 a 44%, pese a que el presidente entra como la primera opción, lo hace por décimas de distancia. Y me parecería entender que cuando ambas campañas decían que tenían la posibilidad de ganar en primera vuelta, no mentían. Muy probablemente sus propios informes de investigación les daban esa posibilidad. Con un 44% reflejado ya en votación real, probablemente sus mediciones sí les permitían concluir que ganaban en primera vuelta. Y lógicamente ha sido todo un proceso para sus equipos de campaña y para los candidatos como tal entender lo que ha sucedido en este proceso, tanto lo que estuvo bien como lo que estuvo mal. La estrategia, buenos días Andrea, la estrategia para estos 2 meses de cara a la segunda vuelta será replantearse y un cambio de 180 grados para estas dos candidaturas que van al balotaje. Absolutamente. Y creo que hay que partir de un análisis muy honesto de lo que sucedió de forma correcta y de lo que estuvo mal. Y probablemente ese es uno de los errores típicos de la campaña, el tratar siempre de colocar en una balanza, poniéndole un peso adicional a lo que se hizo bien y no evaluar lo que se hizo mal. Creo que la narrativa de lado y lado utilizada en esta campaña está ya agotada y va a ser muy importante que se incluyan nuevos temas y nuevas formas de comunicar para poder capitalizar la votación de este nuevo proceso. Ahora, para mí hay una lectura muy clara de cuál debe ser el camino y cuál es el desafío que tiene cada tienda política. Del lado del presidente, lógicamente, su mayor desafío va a ser equilibrar al equipo para poder responder a la gran capacidad que tiene su contrincante de organización territorial, por ejemplo. Sabemos que el presidente Daniel Noboa como candidato es un candidato que tiene un dominio excelente del manejo de toda la comunicación digital y que su estrategia ha sido extremadamente efectiva, sobre todo para llegar a las generaciones más jóvenes. Pero este divorcio con lo que el presidente le denomina el viejo Ecuador, entendiendo esto como todo lo que es la política tradicional y todas estas formas de hacer política, y al mismo tiempo también el elector y el político más analógico y más tradicional, es algo que puede pasar una factura muy alta. En ese sentido, hay que entender, creo que hay que reentender la vieja política como esta política corrupta, pero no necesariamente como la política tradicional. Y probablemente el desafío para el presidente sea incluir un poco más de esta política tradicional en sus formas de hacer política y así poder capitalizar sectores a los que no llega. Al mismo tiempo, en el caso de Luisa González, es exactamente la inversa. Probablemente este grupo humano que está compuesto por muchos políticos muy tradicionales y de larga experiencia, lo que necesita es abrir sus puertas para poder recibir nuevas ideas, propuestas y conceptos de gente que entiende mejor el cambio de paradigma cultural y comunicacional que ha vivido el mundo. Entonces veremos, ambos son dos grupos bastante herméticos en sus círculos estratégicos, si es que cuál de los dos logra hacer esto de forma más rápida. Bueno, Andrea, entonces, dicho esto, el presidente de la República tendrá que ir más a territorio, tendrá que, además de lo que ya ha recorrido el país, entonces, continuar haciéndolo y el trabajo puerta a puerta, un poco como se espera en las campañas políticas, cambiar o aumentar esto a su estrategia. Totalmente, porque la fortaleza digital el presidente ya la tiene. Es decir, probablemente puede haber algunos replanteos en cuanto a esta estrategia digital para que sea todavía más rentable de lo que ha sido, pero lógicamente la gran debilidad de un movimiento que pese a haber logrado lo que ha logrado en este proceso electoral, que es haber entrado como primer finalista, aunque sea por unas décimas, un voto es un voto y con un voto se gana. A pesar de unas décimas, entra como primer finalista esta segunda vuelta. Y eso es un tema no menor viniendo de un líder político, de una organización política que tiene tan solo un año en el gobierno y que también tiene un año de creación y de consolidación. Tener una bancada en la asamblea, haber ganado los asambleístas de Asia, de Europa y de Estados Unidos. Entonces,
Claramente la estrategia del presidente es funcional y es muy buena en lo digital, pero hay una área o varias áreas dentro de lo digital también, la comunicación dirigida a unos segmentos un poco más tradicionales, un poco más adultos. Al mismo tiempo, la estrategia territorial que le permita conectar con esta política tradicional, que no necesariamente es la vieja política corrupta, es algo que probablemente hace falta incorporar en este equipo, así como en el otro equipo también entender todo lo que el presidente ha hecho de manera correcta, sin ponerse la venda en los ojos. Y creo que si ya no queda claro después de este proceso electoral y después de esta primera vuelta que el candidato Daniel Noboa es una figura altamente competitiva, definitivamente creo que será muy difícil hacer un proceso de autocrítica para el otro grupo electoral, que es el correísmo y Luisa González, y no hay estrategia que funcione cuando no se parte de la realidad, por dolorosa que ésta sea. Andrea, ¿se pueden quitar votos entre ambos, entre Noboa y González, o a quienes van a apuntar es a los votantes de Isa, Andrea González o del nulo? El endoso es un fantasma que siempre aparece en este tipo de situaciones, más cuando tenemos un empate del 44 al 44 y cada voto va a contar. Es decir, yo auguro que este proceso electoral de segunda vuelta va a ser muy crudo, va a ser un proceso electoral complejo porque nos estamos jugando en realidad voto a voto los ecuatorianos el futuro del Ecuador, no solamente en los siguientes 4 años, sino probablemente y al menos en la siguiente década. En este sentido, claro, siempre se trata de acudir a este lugar común del endoso, del endoso, el endoso. El endoso es un fenómeno político muy complejo porque requiere un liderazgo muy fuerte de parte de quien solicita el endoso. El endoso necesita o requiere que el líder político tenga un convencimiento y un nivel de influencia tal en su militancia, una militancia que no puede ser construida de forma coyuntural, para poder pedirle que no vote por la persona, no vote por el líder, sino vote por un tercero que es desconocido en muchos casos para esta militancia. En el caso de Leonidas Issa, probablemente por el tiempo que tiene esa militancia junto a él, una parte de su votación, no toda su votación, podría llegar a ser endosable. Sin embargo, como él ya lo ha manifestado, no es que va a solicitarlo a título personal de acuerdo a lo que él crea, sino que va a vivir este proceso de democracia colectiva que él le llama con su organización política para decidir. Ahora, dentro de esa organización política, como es de conocimiento público, existen muchos fraccionamientos, lo que nos llevaría a pensar que no necesariamente es que todo este volumen de votación puede endosarse a alguien. Y en el caso de Andrea González, pues Andrea González es una lideresa muy joven y al mismo tiempo muy reciente en la política nacional, de lo que yo me atrevo a pensar que un endoso de parte de ella sería prácticamente imposible. Ok, habrá que mirar entonces, Andrea, hacia los votos nulos y los votos blancos, ¿qué papel pueden jugar en esta segunda vuelta? Definitivamente, el primer mercado electoral al que los candidatos van a atacar es el voto ausente, el voto nulo y el voto blanco, para tratar de convencer a estas personas que por alguna razón no tuvieron suficientes razones para ir a votar en este proceso o que no se definieron por ninguno de los dos lados de las dos tendencias del 44 y 44. Ahora, esto también representa un desafío para ambas candidaturas porque implica el proponer algo más, algo que yo ya no propuse en esta primera vuelta. No puedo continuar esa narrativa. Hay que partir de un proceso de investigación sólido que me permita entender por qué no votaron por mí, por qué se abstuvieron de ir a votar, por qué anularon su voto y probablemente darles una alternativa. Yo espero que esta alternativa que marque la diferencia para poder capitalizar esos mercados electorales pueda ser, ojalá, explicar el cómo de la propuesta, es decir, llegar a la profundidad. Tuvimos una primera vuelta que por la dispersión, por la cantidad de candidatos, se quedó en la superficialidad. No hubo un desarrollo profundo de cuál es cada una de las propuestas, del modelo de gobierno, del modelo de país que cada uno propone. Y yo espero que en este nuevo proceso electoral se pueda abordar con mayor claridad cuál es el cómo, cuál es el modelo de país al que vamos con cada una de estas dos opciones. Recordando también que el ciudadano optó por una de las dos opciones conocidas, es decir, por los gobiernos que ya han pasado o que ya han hecho gestión en el Ecuador. Es decir, que no quiere sorpresas, quiere claridad. Y creo que esto es un insight muy importante a ser considerado en la campaña de segunda vuelta. Andrea, quería finalizar preguntándole algo que es también un hecho inédito en la historia electoral del Ecuador, porque en la elección pasada, del 2023,
El candidato que estuvo en último lugar tuvo 35,000 votos, era lo más bajo en la historia, hasta estos comicios que tenemos 6 candidatos que tienen menos puntaje, de 35 para abajo. De hecho, Iván Saquicela quedó con 11,000 votos. ¿Qué valoración podemos hacer de estas candidaturas que ni siquiera podrían llenar la tribuna de un estadio de fútbol? Esto es algo terrible, es absolutamente vergonzoso y creo que si no hay una interpretación real de lo que ha sucedido, real. Yo veo a muchos candidatos agradeciendo y hasta algunos con mucha parafernalia por el apoyo. ¿Cuál apoyo? El apoyo del 0,5% del que habla Mauricio Salem. Por favor, debería darles vergüenza. Yo creo que hay un proceso importantísimo de autocrítica que requiere este país, tanto en las 2 campañas que resultan ganadoras, porque desde mi perspectiva tenían todo para ganar en primera vuelta, y ganar en primera vuelta era la aspiración del 85% de los ciudadanos de este país, que no queremos más elecciones, que queremos estabilidad. Así como los primeros tienen que hacer una autocrítica de por qué no ganaron en primera vuelta teniendo todo para hacerlo, también hay una autocrítica que tienen que hacer el resto de partidos políticos, más allá de sus líderes y más allá de los candidatos de esta elección, sobre el hecho de que no representan a nadie y que siempre tienen que recurrir a candidatos por fuera de sus tiendas políticas que no les representan, que no tienen ideología para pasar estos procesos, y así termina como termina esto. Entonces, creo que hay un proceso de reflexión muy importante sobre que las formas de la política y de la comunicación han cambiado en todo el mundo. No hay un cambio solamente de un aspecto de forma, sino hay un cambio de paradigma cultural en el mundo, y es algo que hay que entender para poder hacer política. No se puede hacer política en un país y en un mundo que uno no comprende. En este sentido, creo que es muy, muy necesario un proceso de reflexión para este grupo de los grandes perdedores que son los movimientos políticos en el país. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se nos quedaron algunas consultas, algunas preguntas. Largo el análisis. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Andrea Yepes, analista política. Con esto vamos a una pausa y retornamos porque ya vienen los deportes y en Enlace Público con la información que también se genera en Pública FM y en el Telégrafo Digital. Ya venimos. A Iván Casamen, que está en el centro de Quito en esta mañana, bastante fría, por cierto, y lo vemos abrigado, aunque bueno, empieza a salir el sol. Enhorabuena. Iván, estás para ser testigo presencial de controles policiales contra la delincuencia. ¿Es así, compañero? Buenos días. En el centro de la capital. Buenos días. ¿Nos escuchas, Iván? Hola, ¿qué tal, compañeros? Con todos, buenos días. Son 7 de la mañana con 49 minutos. Nosotros nos encontramos en el Boulevard de la 24 de Mayo, donde la policía ha presenciado la presencia de acá de personas en situación aparentemente de calle que estarían utilizando un puente para refugiarse tanto del frío como del sol. Lo que les comentamos: el cielo por acá comienza a despejarse, los primeros rayos del sol a calentar a los ecuatorianos. En esta situación un poco el frío se ha ido porque nosotros salimos del norte de la capital, el cielo estaba completamente nublado y hacía un frío bárbaro, pero por acá en el centro histórico la situación cambia y ahí estamos viendo ya el despliegue de la Policía Nacional, quien, como les indicábamos, este es el puente del inicio de la Boulevard de la 24 de Mayo, pues la denuncia de las personas, de quienes transitan por este lugar a diario, es aparentemente el riesgo que corren por la presencia de personas en situación de calle que han hecho de este lugar un sitio para descansar. Vamos a ver con qué nos encontramos, con qué estamos acá con la policía para ver si es que ahí están. Nosotros vamos a hacer protegiendo, claro, la identidad. Ahí podemos ver nosotros las personas que están descansando a esta hora de la mañana y la policía va a hacer su trabajo. En este punto que ha sido regenerado ya el Boulevard de la 24 de Mayo, existe una
una situación que no les gusta a los transeúntes, es obvio, pues es un sitio turístico que se ubica en el centro de la capital de los ecuatorianos, donde hay negocios, restaurantes, cafeterías y, claro, la presencia de personas en situación de calle de alguna forma pone en riesgo. En este momento la policía está haciendo su trabajo, pero vamos a conversar con el oficial encargado de la zona del distrito Manuela Sáenz para que nos dé a conocer este tipo de operativos. Buenos días, coronel, para nuestro registro con su nombre y el trabajo que están haciendo en esta zona que es regenerada. De Quito, soy el teniente coronel Jacobo Pinchao, jefe subrogante del distrito Manuela Sáenz. Esta mañana estamos realizando operativos de control sobre el sector del Boulevard, acá en las calles Loja y Venezuela. Como podemos verificar, abajo del puente tenemos habitantes de calle, los mismos que permanecen de manera continua habitando en este lugar, ¿no? De hecho, aparentemente viven en este punto y lamentablemente son un foco delictivo que tenemos acá en el sector. En este momento estamos verificando, pero obviamente el trabajo no es únicamente de Policía Nacional, sí es un trabajo conjunto, tanto con las empresas, con el municipio de Quito, y además con las demás instituciones de gobierno, ¿no? Pero nuestra misión es siempre brindar seguridad, aparte de que esta gente sí nos genera un poco de inseguridad delictiva, ¿no? En las noches aparentemente pueden ser aquellos que están causando asaltos a los transeúntes, principalmente en la noche. Claro, esto precisamente, coronel, la situación es que tendrían que unir esfuerzos en este caso para poderles reubicar o que tengan un sitio donde descansar y así evitar que estos sitios públicos sean utilizados como para refugiarse del frío, de la lluvia en horas de la noche. Sí, efectivamente, las demás instituciones del Estado también tienen que hacer su trabajo. Nosotros lo que hacemos es verificar que no exista alteración del orden público, que no cometan delitos, pero hay que articularse para que esta situación en definitiva tenga alguna solución, ¿no? Porque únicamente al momento de nosotros retirarlos, ellos en la noche van a regresar o mañana. Entonces sí hay que articularse con las demás instituciones del Estado para tratar de ver una solución al respecto. Y no solamente en este sector, sino en otros sectores de la ciudad que también tenemos el mismo problema. Bueno, acá estas son las versiones del oficial jefe del distrito Manuela Sáenz, quien nos ha dado a conocer el problema, la problemática social que generarían estas personas aparentemente, y lo que les comentábamos, esto responde a la denuncia de la comunidad que transita por esta zona, es decir, quienes caminan por el bulevar de la 24 de mayo sobre la presencia de personas en situación de indigencia, en situación de calle, que de alguna forma estarían generando inseguridad. Con esto nosotros regresamos con ustedes a estudios cuando son 7 de la mañana con 54 minutos. Buen día para todos. Gracias, Iván, un buen día. Y qué importante la labor de la Policía Nacional para combatir a la delincuencia y para dar más resguardo a todos los ciudadanos, a todos los vecinos. Es momento de que vayamos al enlace público. Tenemos la información del Telégrafo y de Pública FM, pero primero sí, una pausa y ya retornamos. Nosotros también pensamos en los amantes de la cocina. Llegaron bailando ricacha. Ven y descubre junto a nosotros cómo deleitar a tu familia con ingredientes que tienes en tu hogar. ¡Qué maravilla! Conoce los sabores del Ecuador y el mundo. Una de las cosas más importantes es conseguir el sabor auténtico. No te puedes perder esta fiesta culinaria. La música y la comida dan placer y alegría al corazón. La cocina del Chef Bigote, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y su repetición a las 12 del mediodía por Canal 7, Ecuador TV. Los temas de actualidad que debes conocer. En la primera semana de julio, la temperatura media global batió 2 veces su récord más alto. Con historias de la vida que impactan. Pasamos meses viviendo en condiciones deplorables. Mi madre murió y luego mi hermana pequeña. Descubre qué nos depara el futuro viajando por un nuevo mundo. En un auto sin ruidos ni gases de escape. Global ES. Visión futuro. Fuerza latina. En forma y al volante. De lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Por Ecuador TV.
Enlace Público. ...7:56 de la mañana, estamos listos en este día martes para iniciar este enlace público que lo tengo junto a ustedes. El día de hoy me corresponde. Compañeras, ¿cómo están? Muy buenos días. Mucho frío en la capital, no sé ustedes, pero cuando yo venía al canal, una neblina que teníamos que ir realmente a uno peligroso, sí que hay que tomar las precauciones del caso, aunque vimos con Iván que ya salió el sol. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, María Mercedes? Muy buenos días también a Valeria y a toda la audiencia de Pública FM, Ecuador TV y El Telégrafo, El Decano Digital. Continúa un poco nublado en este sector de la ciudad capital, pero bueno, aquí vamos a entrar en calor con toda la información que tenemos para ustedes. Excelente, Valeria, muy buenos días también. Bienvenida al Enlace Público. Me encanta tener este contacto contigo también. Buenos días, Meche querida, Dianita y a todos los amigos que nos siguen a esta fría hora de la mañana. Claro que sí, yo vengo desde el Valle de los Chillos y estaba bastante nublado. En la noche y madrugada pasó lloviendo bastante fuerte. Entonces les pedimos a todos nuestros amigos que tengan cuidado también si usted conduce. Bueno, y ese es uno de los temas también que vamos a dar información el día de hoy. Yo estoy con mi cafecito aquí para poder calentarme. Diana, tienes invitados el día de hoy, pues relacionados con la campaña electoral, con los resultados, con la asamblea. Cuéntanos. Así es, María Mercedes, pero ¿sabes qué? Donde no está haciendo frío a esta hora de la mañana es en la costa. Mis padres me han reportado desde el Oro que han sido días bastante calurosos los que se han vivido estos primeros meses del año. Y como bien lo indicabas, hoy en Panorama 593 vamos a analizar cómo quedará constituida la Asamblea Nacional. Recuerde usted que el conteo de votos aún continúa por parte del Consejo Nacional Electoral y una vez que se conozcan se realizará la asignación de escaños correspondientes al método en vigencia. Sin embargo, ya se advierte, ya los cálculos se han presentado respecto a cómo podría quedar conformada esta Asamblea Nacional y serían dos las principales fuerzas políticas. Es un tema que hoy lo vamos a analizar junto a Estefanía Luzuriaga. La conformación más las expectativas que existirán alrededor del trabajo que realice la Asamblea Nacional en su nuevo periodo legislativo. Y luego vamos a hablar sobre gestión de riesgos. Usted ha escuchado que en algunas ciudades del mundo, en algunas partes del mundo, se han presentado varios sismos. Uno de estos casos es Santorini, en Grecia, en Europa, y también este fin de semana hubo un fuerte sismo en el Caribe. Así que para estar alertas y para conocer también cómo debe actuar la población, cómo deben actuar las autoridades en caso de un tsunami, hoy vamos a hablar con un experto en gestión de riesgos. Se trata de Christopher Velasco. Él es además presidente de la Asociación de las Personas que son expertas, de los profesionales en gestión de riesgos, para conocer cómo usted tiene que actuar, cómo puede estar además preparado y por qué quienes vivimos en un país como Ecuador siempre debemos estar listos, preparados ante algún desastre natural, sea terremoto, inundación, etcétera. Hoy lo vamos a conversar junto a Christopher Velasco. Son los temas que tenemos para ustedes, más la revisión de las noticias que se generen durante estos últimos minutos en el país y en el mundo. Interesantes tus temas, Diana. Pues la conformación de la Asamblea nos interesa a todos, pero también lo del tsunami, aunque yo creería que hay tan poco tiempo de respuesta también con estos acontecimientos naturales, para que se lo preguntes a tu experto realmente qué es lo que se puede hacer en las zonas bajas, quienes están cerca de la playa frente a un tsunami. Quedamos atentos entonces, Diana, y ahora sí pasamos a nuestra querida Valeria, que nos tienes con respecto a las lluvias y a otros temas también en el Telégrafo, El Decano Digital. Así es, Meche, vamos a dar un clic a la página web www.eltelegrafo.com.es y vamos a ver qué ha pasado con las lluvias, porque básicamente desde ayer en la tarde, noche y también la madrugada de hoy, Quito y Guayaquil registró lluvias bastante intensas. En Iñaquito, San Gabriel, La Gasca y La Mariscal, en el norte de Quito se registraron lluvias intensas y también en Tumbaco se registró la acumulación de agua en viviendas y la caída de un
un muro. En Guayaquil las precipitaciones también fueron de distintas intensidades y también se registró acumulación de lluvia. Según la empresa pública municipal de Seguridad Segura de Guayaquil, informó que desde la sala situacional se observaron precipitaciones moderadas en zonas como Vía a la Costa, las avenidas Carlos Julio Arrosemena, Barcelona y José María Velasco Ibarra. También se reportó acumulación de agua en Sauces 7, Sauces 4 y también la caída de un árbol en la avenida Raúl Clemente Huerta y también en la avenida 25 de Julio. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, señaló que seguirá esta condición climática en el país, así que a tener cuidado. Y también nos vamos directamente a nuestro Instagram. Recuerden que también nosotros estamos presentes en redes sociales y vamos a hacer un clic y les voy a preguntar a ustedes, compañeras y amigos, ¿qué van a hacer el 14 de febrero que ya se viene este sábado? Pues les cuento que no solo pueden entrar al plan romántico con su pareja, sino también hay fútbol. Es viernes, ya saben, el día viernes, perdón, me equivoqué, es el 14 y pueden disfrutar del fútbol de la Liga Pro, ¿no es cierto? No sé si mi productor me ayuda dando paso a todos los slides. Va a haber el partido de la Liga Pro que va a estar súper emocionante y ya sabe, si usted es futbolero y también tiene su pareja, puede acudir con ella a este partido. Y también habrá fecha el sábado y el domingo. No sé, compañeras, ustedes qué van a hacer en este día tan romántico. ¿Lo celebran, no lo celebran? Todavía no tengo planes, no he recibido invitaciones, así que vamos a ver qué pasa hasta el día viernes. A mí no me toquen ese vals, por favor, a mí no me toquen ese vals. Yo soy la anticupido, creo, este 2025. Bueno, salimos aunque sea a comer alguito, no importa. Sí, la cosa solteras, es de pero no solas. el amor o la amistad, no importa. No importa. Si yo voy a poner la canción de Shakira, esa de la soltería. Nosotras, entonces queda así, pero hay que celebrar el amor en el ambiente. Compañeras, muchísimas gracias por toda la información que nos acaban de dar y a todos ustedes invitarlos para que sigan las entrevistas en Pública FM y por supuesto le den los clics al telégrafo digital para que estén todo el tiempo informados. Entonces, pongámonos en modo románticos en estos días para ver si que nos va bien el viernes. ¿Qué dicen ustedes? Hay que atraernos, la ley de la atracción. Vamos a manifestar. Buenos días, compañeras. Que tengan un buen día. Vamos con la entrevista. Ya se encuentra en el estudio Diana Jacome, asambleísta electa, que tendrá una entrevista con nuestro compañero Lautaro Andrade. Muy bien, estamos ya aquí con la asambleísta electa, o ya la podemos llamar así, a Diana Jacome de ADN. Primero, doctora, ¿contentos con el resultado electoral del domingo? Lautaro, muchísimas gracias. Primero, agradecer al país entero por su confianza, por su respaldo. Este es un proceso realmente histórico para el país y muy duro también a la vez. Sabemos cómo el presidente durante un año trabajó durísimo, recorriendo todo el país, escuchando a su gente sobre las situaciones que enfrentaban, porque recibió un país en caos y levantarlo no ha sido fácil. Sin embargo, pese a todas esas adversidades, a todas las situaciones que se enfrentó durante ese año de gobierno, estuvo firme siempre para seguir luchando por el país. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que asumiremos en los próximos meses, pero también somos conscientes de quienes aún quieren entrar por la ventana y causar daño al Ecuador. Antes de hablar de eso, para acabar el tema del presidente, es un triunfo electoral ganar por primera vez al correísmo. El último que lo hizo fue Álvaro Noboa en 2006. Hoy lo hace Daniel Noboa también. Llega una segunda vuelta en primer lugar. ¿Es un triunfo? Claro que sí, por supuesto. Hemos pasado esta primera vuelta primeros. La Asamblea Nacional también se consolida con muchísima fuerza. Para nosotros es importante, es un partido de jóvenes, un partido de gente honesta, sobre todo, porque lo que necesita el país es gente que sea honesta, que trabaje, que tenga capacidad. Creo que el Ecuador ya está cansado, considero que el Ecuador, el país entero está cansado del circo político en el que se convirtió la Asamblea Nacional, donde no se debatía ideas, argumentos, sino lo que se pretendía era negociar votos o negociar la libertad o el regreso de ciertos ciudadanos que tanto daño le hicieron al país. Y eso hay que decirlo con claridad. Nosotros estamos aquí listos para trabajar por el país, seremos coherentes con cada voto de confianza que nos han dado el pueblo ecuatoriano
ecuatoriano en las urnas. Este es un trabajo que continúa, la lucha, como lo digo, continúa, no vamos a bajar los brazos porque es necesario seguir trabajando por el Ecuador de manera consciente. En un año, Lautaro, el presidente Daniel Noboa, levantó al país de toda esa crisis heredada, pago de deudas, una crisis energética que también se la asumió con muchísima responsabilidad, entre otras acciones que se tomaron en el tema de seguridad, en el tema también de salud. Y creo que hay que ser conscientes que en un año realmente fue importante el trabajo que se realizó desde el gobierno nacional. Claro, hay analistas que mencionan que en un año y un poco más, que fueron aproximadamente 16 meses, no es tan sencillo poder hacer obras o tener gestión. Hay otros gobiernos que han demorado más tiempo. Muchos votantes escuché en las calles que decían, ahora sí, 4 años, porque queremos en este momento sí medir la capacidad del actual gobierno. En efecto, Lautaro, se necesitan también mayor tiempo. Es necesario la continuidad de un gobierno que ha demostrado que sí se pueden hacer las cosas de manera correcta, de manera honesta, de manera transparente, que sí se puede trabajar por el país, por la educación, por la salud, por la seguridad. Hay que refrescar la memoria y decir cómo se recibió al país, cómo fue la situación en la que se llegó, una muerte cruzada en la que existía esa pugna de los dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, donde estaban peleándose por quién es más fuerte, quién es más poderoso, de un juicio político que deslegitimó un presidente que luego mandó a la casa a todos los asambleístas. Sí. Y ustedes saben de qué bancada fue. ¿De dónde se impuso todo esto? Entonces hay que también decirle a los ecuatorianos, no podemos volver al pasado, no podemos volver a la vieja política que le causó daño al Ecuador. Es necesario en este momento refrescar la Asamblea Nacional con jóvenes transparentes, con jóvenes honestos, que no le hemos robado al Ecuador. Y son la primera fuerza política ustedes ahora. Que estamos aquí trabajando por el país y lo hemos demostrado en toda nuestra vida. A diferencia de muchos de ellos que están en otro país porque no pueden pisar el Ecuador, o aquellos que estaban dedicados en la Asamblea Nacional al circo, al insulto, al descrédito. Basta de esto. Vamos a hacer una asamblea totalmente distinta, Lautaro, una asamblea de argumentos, de ideas, más allá de la ideología política, porque nosotros estamos llamados a dar el ejemplo a todos los ecuatorianos. Es ahí, en la Asamblea Nacional, donde nacen nuestras leyes, donde inicia el marco jurídico de nuestro país. Entonces, tenemos que ser coherentes y respetuosos con nuestro país. Si queremos que un país se sienta bien, se sienta representado por sus legisladores, tenemos que dar el ejemplo. Diana, ayer aproximadamente hasta el mediodía se hablaba de que ADN iba a tener el mayor número de asambleístas. Sin embargo, en horas de la noche, y ustedes estuvieron presentes en el CNE, se empezó a especular de que se estaban perdiendo algunas curules y que podría haber un cambio y RC tener la mayoría, la primera minoría, pero tener más asambleístas. Inclusive había problemas en el distrito 4 de Pichincha, donde, según se dice, le querían quitar una curul a una candidata electa de ADN. ¿Nos podrías explicar eso? Claro que sí, hay algunas inconsistencias en ciertas actas, números montados, y esto no puede ser posible. Nuestra candidata Giovanna Uvidia, ella es representante de las parroquias en Pichincha, ya ha presentado las impugnaciones que corresponden conforme al Código de la Democracia, precisamente para que se verifiquen estas actas, y no solamente aquí en Pichincha, Lautaro, sino en varias provincias del país, en Esmeraldas, en Guayas, en algunas provincias de la costa, y eso no puede ser posible que tengamos estas inconsistencias, estas alteraciones en las actas que deben llegar limpias para el conteo. Y es increíble que tengamos que estar en esta lucha y que sin duda alguna sabemos que los que están detrás de todo esto son aquellos que quieren seguir en la pugna de ese poder, tratando de meterse por la ventana. Señores, basta de esas viejas mañas que han sido características de cierto partido político, que vamos a luchar hasta el final. Estamos como asambleístas ya electos, unidos como partidos. Vamos a seguir apoyando a nuestros compañeros asambleístas, candidatos que están ahí desde la mañana hasta la noche, verificando cada acta, verificando que todo el proceso sea transparente. Pero nosotros hemos visto, Lautaro, hemos sido testigos de actas alteradas. No es posible que esto suceda.
aquí es necesario la transparencia y decirle la verdad al Ecuador, y es por ello que se ha hecho uso precisamente de las impugnaciones para que se verifique qué ha pasado con esas actas, qué está sucediendo, por qué vemos números alterados, vemos un 8, un 9, un 5 en tachones, pero que benefician señores. A un partido político en especial. En efecto, se beneficia a otro partido político que estaba acostumbrado a la trampa, y nosotros vamos a seguir luchando por nuestros compañeros ahí vigilantes en los centros de procesamiento para que se dé la transparencia que corresponde, como debe ser en un proceso electoral, y no solo en Pichincha, reitero, Lautaro, en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Guayas, en varias provincias de la costa hay inconsistencias en las actas. Por eso todo el equipo ADN, toda la gente, la militancia, quienes nos están apoyando, nuestros asambleístas, estamos en diferentes puntos del CNE precisamente para verificar, y haremos uso de las impugnaciones correspondientes conforme al Código de la Democracia para no permitir que traten de ingresarse por la ventana, por la trampa, como han sido pues la forma o la manera que han estado acostumbrados para poder ir a un espacio de elección popular. Seguiremos luchando, seguiremos firmes, porque eso no lo vamos a permitir. Es decir, si mediáticamente se empieza a presionar de que ya quedó definida la asamblea, no es así. Hay que esperar, nosotros estamos contentos, sí, por la mayoría que tenemos en la Asamblea Nacional, pero hay ciertas inconsistencias, como reitero, Lautaro, en algunas provincias de la costa. Ya lo vimos el día de ayer, que estuvimos en la noche vigilantes junto a nuestros candidatos de Pichincha. No puede suceder que tengamos actas con números montados, con tachones. Esto es muy raro, bueno, para nosotros que nos manejamos con transparencia, pero para quienes están acostumbrados a la trampa, no, porque eso es su modus operandi. Así que nosotros vamos a seguir trabajando por el país y vamos a seguir vigilantes en los centros de cómputo, que esto se maneje con transparencia a la militancia, al país entero. No podemos permitir que la vieja política trate de ingresar por la ventana con la trampa. Eso no puede suceder. Lautaro, reitero, nosotros y Diana Jacome vio esas actas. Hay actas que están montados los números, tachones. ¿Esto qué significa? Le restas números a ADN y le subes números a otro partido político. Señores, es evidente lo que están tratando de hacer, pero vamos a seguir en la lucha. Tenemos confianza en nuestro partido, en nuestra gente. Viene una etapa ahora también durísima, difícil, sí, porque sabemos cuáles son las herramientas de aquel partido político, sabemos que no debaten, no tienen ideas, no tienen argumentos, sino descrédito. Esa es la herramienta que tiene ese partido político, y está acostumbrado a ese tipo de cosas, utilizando el descrédito de las personas, más no los argumentos y las ideas. Así que yo los reto, vamos con ideas, vamos con argumentos. De esa manera se ganan los votos, y con trabajo, demostrando que se trabaja, no haciendo el daño que tanto caos generó en nuestro país durante muchísimos años. Así que vamos a seguir luchando por nuestro país, por nuestra gente, y vamos adelante, a creer en el Ecuador. También como bancada electa a apoyar al presidente Noboa, me imagino, en estos meses que tiene de cara al 13 de abril, a la segunda vuelta. Por supuesto, vamos a trabajar con el presidente, seguiremos luchando junto a él. Aquí hay una palabra que es importante y que muchos la desconocen: lealtad. La lealtad es importante. Él ha sido un hombre que ha demostrado lealtad con el país, coherente con el voto que le dieron en su momento y con el voto que le dieron este 9 de febrero. Vamos a seguir trabajando, aquí no hay descanso. Es importante que el país sepa que tienen un presidente valiente, responsable, y que va a luchar por todos ustedes, y no va a permitir ni va a pactar con la vieja política, con la corrupción que tanto daño le hicieron al país. Esa corrupción que estuvo inmersa en la Asamblea Nacional, en la justicia, en la política, eso no puede seguir sucediendo, y a eso precisamente es lo que vamos a atacar en este segundo periodo que se tendría que dar, una segunda vuelta, pero con muchísima fe de que los ecuatorianos están conscientes de que tenemos un presidente que sí ha trabajado por el país, y que nosotros como asambleístas haremos también lo mismo. Diana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. A usted, Lautaro, y a todo el país. Vamos adelante. La asambleísta electa de ADN, Diana Jacome, en nuestro espacio de entrevistas. Con esto, María Mercedes, te damos paso para cerrar este noticiero, esta emisión matinal. Quedamos, eso sí, muy pendientes con lo que ha sucedido y con estos reportes de inconsistencias y de irregularidades en el proceso electoral. Lastimosamente no lo conocíamos. Esperemos que el CNE también se pronuncie próximamente y que pueda haber transparencia en unos comicios que fueron pacíficos, pero que además no había mayores novedades hasta esto que nos han denunciado los legisladores electos de ADN. Ahora sí, María Mercedes, el paso contigo. Una muy buena mañana también.
Así es, toda la información de primera mano a través de Ecuador TV, nuestros informativos, Noticias 7 y por supuesto de los medios públicos, atentos siempre en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es. De esa manera estamos finalizando y por supuesto hacemos un contacto ya con Esto es Ecuador. Nuestro compañero Arturo Barriga está listo y dispuesto a traernos las noticias positivas a esta hora de la mañana cuando son las 8:16. Mi querido Arturo, yo decía y comentaba en el enlace público el frío de esta mañana, la neblina de esta mañana, y yo te veo así como muy ligerito, como muy veraniego, mi querido Arturo. Buenos días. No sabes la chompa que tengo ahí guardadita. Muy buenos días, Meche querida. La verdad es que sí, y ayer en la tarde, noche, un aguacero, la verdad es que toda la sierra ecuatoriana tuvo que aguantar un aguacero importante que tuvo sus percances, así que nada, decir a la gente también que tome las precauciones necesarias, pero vea, acá le voy a hacer una pregunta de otro temita. Antes, por supuesto, ya después de saludarle, buenos días. Se acerca peligrosamente el 14 de febrero, le digo. Pero yo ya le vi en el horizonte, se acerca cabalgando en una velocidad impresionante. ¿Usted qué tal es para los 14 de febrero? Persona, le gusta el detalle, le gusta el romanticismo, ¿cómo es la cosa? O sea, que soy un poco peleada con estas fechas clichés. O sea, realmente no creo que deba existir una fecha en especial para poder irnos con el romanticismo, ¿no? Con el amor y la amistad. Yo creo que eso ya tiene que ser todo el tiempo, que uno quiera demostrarle a la pareja, a los amigos, a la familia, el cariño, la dedicación y la presencia sobre todo. Entonces, bonito el día, súper comercial. Eso no quiere decir que no quiera recibir un regalito, pero... ¡Ojo! No es que no va a haber nada, ¿no? Tampoco, por supuesto, ¿no? Pero así como súper especial ese día que tengo que hacer algo sí o sí, la verdad es que no me voy por ahí. Bueno, le voy a decir... No, yo soy terrible y a mí se me olvida hasta mi cumpleaños. Yo con eso ya le digo todo. Pero por suerte tenemos un programa como este que nos hace acuerdo de las cosas. Y más tardecito, aquí solamente les digo para que no se desconecten, vamos a aprender a hacer una entrada. Pero de esas, vea, Pepa, si usted quiere que le vaya bien. Una entrada, un platito de entrada. Yo estaba pensando en un tarararana. No. También puede ser, ¿no? Una entradita, no, es un platito. Muy bien si hace esa entradita, o sea, creo yo. Puede ser. Oiga, lo único que le digo entonces, no se desconecte para que puedan hacerla después en casa y la verdad es que es deliciosa. Ya vi los ingredientes, son una locura. Oiga, como siempre, gracias por el mejor noticiero del continente. Les mandamos un abrazo grande y arrancamos con Esto es Ecuador. Véngase.